Mi nombre es Jessica Morales, tengo 32 años y durante los últimos 8 años he sido una de las inversionistas inmobiliarias más exitosas del centro histórico de la ciudad. Poseo 12 propiedades comerciales en la zona gastronómica más cotizada, incluido el edificio donde actualmente trabajo como mesera en el restaurante Cocina Moderna. ¿Por qué trabajo como mesera si soy millonaria? Porque después de años construyendo mi imperio inmobiliario, quería entender realmente cómo funcionan los negocios desde adentro, especialmente el sector restaurantero donde tengo la mayoría de mis inversiones. Todo comenzó cuando decidí trabajar incógnito en uno de mis propios edificios. Adopté el apellido de soltera de mi madre, Herrera, y solicité empleo como mesera. Mi hermana Carmen y su prometido Diego jamás sospecharon que la mesera Jessica que había conocido hace 6 meses era en realidad la propietaria de todo el edificio donde él acababa de abrir su primer restaurante. Diego Santillán tenía 35 años y un ego del tamaño de todo México. Desde el momento en que se comprometió con Carmen hace un año, se había comportado como si fuera el salvador de nuestra familia. Carmen, que trabajaba como maestra de primaria con un salario modesto, estaba deslumbrada por los grandes planes empresariales de Diego y su promesa de convertirla en la esposa de un magnate restaurantero. Jessica, me había dicho Carmen cuando Diego abrió el restaurante, Diego dice que puede darte trabajo como mesera. Es muy generoso de su parte ayudar a la familia. Acepté la oferta, manteniendo mi identidad secreta. Quería observar de cerca cómo manejaba Diego el negocio, especialmente considerando que había firmado un contrato de renta muy generoso, 2 años de gracia en el pago, con la opción de compra del edificio si el restaurante era exitoso. Lo que Diego no sabía era que yo había estructurado ese contrato específicamente para evaluar si valía la pena tenerlo como inquilino a largo plazo. Durante los primeros meses, observé cuidadosamente. Diego tenía ideas grandiosas pero poca experiencia práctica. El menú era pretencioso, los precios excesivos para la zona, y su trato hacia el personal era despótico. Sin embargo, mi hermana estaba enamorada, y yo quería darle a Diego una oportunidad genuina de demostrar su valía. Jessica, muévete más rápido, me gritaba Diego durante las horas pico. Los clientes no tienen toda la noche. Claro, jefe, respondía yo tranquilamente, mientras mentalmente calculaba cuánto dinero estaba perdiendo el restaurante por su mala administración. El problema real comenzó cuando Diego empezó a tratarme como su empleada personal en lugar de mesera. Me pedía que limpiara su oficina, organizara sus documentos personales, e incluso que lavara su auto después del turno. Es que confío en ti, Jessica, me decía Carmen cuando me quejaba suavemente. Diego dice que tienes potencial para crecer en la empresa. Potencial. La ironía no se me escapaba. Los otros empleados notaron rápidamente la dinámica. María, la chef principal con 20 años de experiencia, frecuentemente movía la cabeza cuando Diego me daba órdenes que no tenían nada que ver con servir mesas. Ese hombre cree que el mundo gira a su alrededor, me susurró una tarde mientras limpiábamos después del servicio. ¿Y tu hermana no ve lo que todos los demás vemos? ¿Qué ven exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que él no sabe manejar un restaurante. Los números no cuadran. Los proveedores se quejan de pagos tardíos, y los clientes regulares han dejado de venir. Este lugar cerrará en 6 meses si no cambia algo. Tenía razón. Como propietaria del edificio, tenía acceso a información financiera que confirmaba sus sospechas. Diego estaba 3 meses atrasado en la renta, aunque mi empresa de administración de propiedades había estado siendo flexible por consideración a mi hermana. Una noche, después de un día particularmente difícil, Diego convocó a todo el personal para una reunión importante. Como todos saben, comenzó, paseándose frente a nosotros como un general inspeccionando tropas, este restaurante representa el futuro. No cualquiera puede ser parte de este futuro. Miré alrededor de la sala. Los meseros intercambiaban miradas nerviosas, la chef María mantenía su expresión neutra, y los cocineros parecían listos para huir. Necesito un equipo comprometido, continuó Diego. Gente que entienda que trabajar aquí es un privilegio, no un derecho. Fue entonces cuando anunció que estaría reestructurando el personal. Despidió a 3 meseros experimentados, alegando que no encajaban con la visión del restaurante. En realidad, sabía que era porque habían comenzado a cuestionar sus decisiones administrativas. Jessica me llamó al final de la reunión.
Tú te quedas, pero necesitas entender algo. ¿Qué cosa? Eres mesera porque yo te lo permito. Tu hermana me pidió que te diera una oportunidad, pero eso no significa que no pueda ser reemplazada. Asentí silenciosamente, pensando en los contratos legales que tenía en mi escritorio en casa, incluyendo el contrato de renta que Diego había violado múltiples veces. La situación empeoró la semana siguiente. Diego contrató a 3 nuevas meseras, todas jóvenes y obviamente seleccionadas más por su apariencia que por su experiencia. Una de ellas, Vanessa, claramente había sido contratada para impresionar a los inversionistas potenciales que Diego estaba cortejando. Jessica, me dijo Diego una tarde, quiero que entrenes a Vanessa. Enséñale todo lo que sabes. Por supuesto, respondí, observando cómo Vanessa claramente no tenía idea de cómo funciona un restaurante. Durante los siguientes días, noté cambios preocupantes. Diego comenzó a darle las mejores secciones a Vanessa, a pesar de que constantemente cometía errores que yo tenía que corregir discretamente. Cuando los clientes se quejaban del servicio lento, Diego me culpaba a mí frente a ellos. Lo siento mucho, le decía a los clientes molestos. Jessica está en entrenamiento. Vanessa aquí es nuestra mesera principal. Vanessa sonreía dulcemente, sin mencionar que había confundido 3 órdenes esa misma noche. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. El restaurante estaba lleno. Habíamos reservado una mesa para 12 personas que estaban celebrando un aniversario importante, y Diego había prometido servicio perfecto. Vanessa estaba atendiendo la mesa grande, pero después de una hora, la orden aún no había sido tomada correctamente. Los clientes estaban visiblemente frustrados. Jessica, me susurró María desde la cocina, la mesa 12 está furiosa. Vanessa no entiende la mitad de lo que le están pidiendo. Me acerqué discretamente para ayudar, pero Diego me interceptó. ¿Qué estás haciendo?, me espetó. Es la mesa de Vanessa. Solo estoy tratando de ayudar. Los clientes parecen confundidos. Regresa a tus propias mesas. Vanessa puede manejar esto. Pero no podía. Media hora después, el grupo de la mesa 12 se levantó y salió sin ordenar, claramente disgustados. Otros clientes comenzaron a notar la tensión y el servicio deficiente. Diego estaba furioso, pero en lugar de dirigir su ira hacia la causa real del problema, decidió convertirme en el chivo expiatorio. «Tú», me gritó desde el otro lado del comedor, lo suficientemente fuerte para que todos los clientes voltearan. «Ven acá ahora». Caminé hacia él, consciente de que todos en el restaurante nos estaban observando. Por tu culpa perdimos una mesa de 12 personas, me acusó, su voz temblando de rabia fabricada. Tu actitud negativa está afectando a todo el equipo. Diego. Comencé tranquilamente, yo no atendí esa mesa. No me contradigas, rugió, y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Me arrancó el delantal de la cintura con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Las meseras inútiles como tú deberían conocer su lugar. El restaurante quedó en completo silencio. Los clientes dejaron de comer, el personal de cocina asomó la cabeza desde la ventana de servicio, y María soltó audiblemente su respiración. Busca otro trabajo, Jessica, anunció Diego al personal de cocina y a los clientes restantes. Mi restaurante necesita profesionales de verdad, no casos de caridad. Me quedé parada allí, sosteniendo mi delantal arrugado, sintiendo las miradas de lástima de los clientes y la ira silenciosa de mis compañeros de trabajo. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Está bien, dije tranquilamente, desdoblando el delantal y colocándolo cuidadosamente sobre la mesa más cercana. Entiendo perfectamente. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número que tenía en marcación rápida. Hola, Roberto, dije cuando contestaron. Roberto era el gerente de mi empresa de administración de propiedades. Soy Jessica. ¿Podrías por favor revisar el estado de la cuenta del inquilino del local comercial en Madero 247? Sí, cocina moderna. Diego frunció el ceño, claramente confundido por mi llamada telefónica, pero continuó dirigiéndose a los clientes, tratando de minimizar el drama que acababa de crear. 3 meses y medio atrasado, repetí en voz alta, asegurándome de que Diego pudiera escuchar. Y violaciones múltiples del contrato de arrendamiento. Sí, procede con el aviso de desalojo formal. La cara de Diego se puso pálida. Se giró hacia mí,
su expresión cambiando de ira a confusión. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz perdiendo toda su autoridad anterior. Colgué el teléfono y lo miré directamente a los ojos. Estoy hablando de tu renta atrasada, Diego. ¿Mi renta? ¿Qué tienes que ver tú con mi renta? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Roberto devolviendo la llamada, tal como habíamos coordinado en caso de emergencias. Hola, contesté, poniendo el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Habla Roberto de Propiedades Morales. ¿Está ahí el señor Diego Santillán? Diego se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Señor Santillán, continuó Roberto por el altavoz, necesitamos discutir su situación de renta inmediatamente. Tiene 72 horas para ponerse al corriente o procederemos con el desalojo formal. Pero, tartamudeó Diego. El contrato dice que tengo 2 años de gracia. El contrato especifica gracia en el pago bajo la condición de operación exitosa y profesional del establecimiento, respondió Roberto. El comportamiento inapropiado hacia los empleados y la mala administración constituyen violaciones del contrato. Diego me miró con horror creciente. ¿Cómo sabes esto? ¿Quién eres realmente? Sonreí suavemente y saqué mi identificación real de mi cartera. Soy Jessica Morales, propietaria de Propiedades Morales y dueña de este edificio. Y tú, Diego, acabas de despedir a tu casera. El silencio que siguió fue absoluto. Los clientes restantes susurraban entre ellos. María sonreía abiertamente desde la cocina, y Diego se había quedado literalmente con la boca abierta. Esto es imposible, murmuró finalmente. Eres la hermana de Carmen. Trabajas como mesera. Trabajo como mesera porque quería entender cómo manejas mi propiedad, expliqué tranquilamente. Y he visto suficiente. Vanessa, que había estado escuchando desde una esquina, se acercó nerviosamente. Esto significa que perdemos nuestros empleos. No necesariamente, respondí. Eso depende de si pueden trabajar para alguien que realmente sabe cómo dirigir un restaurante. Diego se enderezó, tratando de recuperar algo de su autoridad anterior. No puedes hacer esto. Carmen es tu hermana. Vamos a casarnos. Carmen es mi hermana, acordé. Por eso quería asegurarme de que el hombre con quien se casa tuviera el carácter para tratarla bien. Desafortunadamente, he visto exactamente cómo tratas a las personas que crees que están debajo de ti. En ese momento, Carmen apareció en la entrada del restaurante. Había venido a recoger a Diego después del trabajo, como hacía frecuentemente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Diego se apresuró hacia ella. Carmen, tu hermana está tratando de arruinar nuestro negocio. Está mintiendo sobre ser la dueña del edificio. Carmen me miró confundida. ¿Jessica? ¿De qué está hablando? Suspiré profundamente. Era hora de que mi hermana conociera la verdad. Carmen, necesitamos hablar. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Me dirigí a Diego. Y muchas cosas que no sabes sobre él. Los siguientes 30 minutos fueron los más difíciles de mi vida. Le expliqué a Carmen sobre mis inversiones inmobiliarias, sobre cómo había estado trabajando incógnito en el restaurante, y sobre el comportamiento abusivo de Diego hacia los empleados. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó Carmen, lágrimas en los ojos. Porque necesitaba saber si realmente te amaba por quien eres, no por lo que nuestra familia tiene. Diego intentó una última defensa. Carmen, ella está exagerando. Soy un buen jefe. Pregúntale a cualquiera. María, que había estado limpiando silenciosamente, finalmente habló. Señorita Carmen, su prometido despidió a 3 empleados buenos la semana pasada porque cuestionaron su manejo del dinero. Y hoy humilló a su hermana frente a todos los clientes. Otros empleados asintieron, compartiendo historias de maltrato y mala administración que habían presenciado. Carmen miró a Diego con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Es esto cierto? Yo estaba bajo presión, el negocio es difícil. El negocio es difícil, acordé. Pero eso no justifica la crueldad. Carmen se quitó el anillo de compromiso lentamente. Diego, creo que necesitamos tiempo para reflexionar sobre nuestra relación. Carmen, no. Podemos arreglar esto.
Pero Carmen ya había tomado su decisión. Se acercó a mí y me abrazó. Jessica, lamento que tuvieras que pasar por esto para protegerme. 2 semanas después, Diego había desocupado el edificio. No pudo conseguir el dinero para ponerse al corriente con la renta, y su reputación en la industria restaurantera se había visto severamente dañada después de que varios empleados compartieran sus experiencias. Carmen rompió su compromiso definitivamente después de descubrir que Diego había estado mintiendo sobre otros aspectos de su vida, incluyendo deudas significativas que había mantenido en secreto. En cuanto al restaurante, decidí no buscar un nuevo inquilino inmediatamente. En su lugar, ofrecí el espacio a María, la chef, para que abriera su propio negocio. Con mi respaldo financiero y su experiencia culinaria, Casa María se convirtió en uno de los restaurantes más exitosos del centro histórico en solo 6 meses. Carmen ahora trabaja como gerente administrativa del restaurante, utilizando sus habilidades organizacionales en un ambiente donde es valorada y respetada. Y yo, bueno, ocasionalmente todavía trabajo como mesera los fines de semana, no porque necesite el dinero, sino porque disfruto estar cerca del negocio que ayudé a crear. A veces, los clientes que estuvieron presentes la noche del incidente con Diego vienen y me reconocen. Siempre sonríen y comentan sobre cómo esa noche fue la mejor demostración de justicia que habían visto. La lección más importante que aprendí no fue sobre administración de propiedades o inversiones inmobiliarias. Fue que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes cree que no pueden afectarlos. Y a veces, la mesera que desprecia hoy puede ser la dueña del edificio donde trabajas mañana.